Muy buenos días, ¿cómo estamos? Acá empezamos un día más y básicamente no es un día más en la otra historia, es el Día de la Mujer, el Día de la Mujer Trabajadora, de la Mujer Luchadora, hemos puesto en el Facebook, porque me parece que las trabajadoras, como que a mí yo no entro en las trabajadoras porque no estoy, como no soy una persona muy trabajadora en mi vida, entonces me considero más luchadora que trabajadora. Hoy tenemos en nuestros estudios a compañeras, a militantes, a mujeres, que es de una gran importancia que hoy estén acá porque son jóvenes que están en la Universidad Nacional de Cuyo, que pelean desde adentro y que a su vez también son parte, bueno, de Ni Una Menos, que son parte de este colectivo enorme que hoy ha organizado una marcha multitudinaria como la que venimos organizando durante hace muchos años. Y son parte de la historia, de esta historia que están creando las nuevas mujeres, las nuevas feministas. Y tenemos personalmente a Mariana Santander, compañera militante, estudiante de Derecho, parte de Octubre Popular. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, Anita, ¿cómo andamos? Muy bien. Tenemos también a la compañera secretaria de Género de Filosofía y Letras, Dayana Costa. Y a la compañerita, que parece que es la más bebita, Sol Gómez. ¿Cómo estás? Contanos, buen día. Contanos, Sol, ¿de dónde sos? ¿A dónde vivís? ¿Cuántos años tenés? No, mentira. ¿Por qué quisiste estudiar esta carrera? No. Soy de Octubre Popular también, y de la Facultad de Derecho. Doctora, bien los muchachos. Cada vez más peques ustedes, bien. Eso bueno, es envidia. Hoy tenemos, obviamente, cunitas. Eso para toda la audiencia es envidia. Cunitas. Bueno, hoy tenemos un programa bastante lleno de contenido. Vamos a tener a diferentes mujeres en diferentes ámbitos de todos estos trabajos que siempre hacemos las mujeres. Y hoy el tema de la universidad a mí me parece muy importante porque a pesar de que las chicas sean muy jovencitas, y que vienen con una trayectoria de militancia dentro de la universidad y que están trabajando muy fuerte en el feminismo y que están marcando el antes y el después de esta época, porque la verdad que cuando yo estaba en la secundaria el feminismo no la tenía muy clara, la política tampoco la tenía muy clara, pero estas chicas sí la tienen clara. Entonces contanos un poco, cuéntanos cualquiera de las tres, no tengo problema, ¿cómo es el tema de la mujer, las jóvenes adentro de la facultad? ¿Se les hace fácil, se les hace difícil? Filosofía y Letras es un lugar bastante complejo. Sí, en realidad, bueno, en Filosofía y Letras es la primera vez que vamos a tener una Secretaría de Género y de Diversidad. Es algo que bueno, que se consensuó entre todas las fuerzas de la facultad. Es un ámbito bastante complicado para trabajarlo, ya que, bueno, sabemos que en Filo hay mucha imposición, digamos, en algunos profesores por parte de la Iglesia también. Y, bueno, eso básicamente. Ahora, junto con la comisión, bueno, con la Secretaría de Género, podemos conformar la primera comisión de mujeres independientes dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Hemos tenido recién nuestra segunda reunión, pero bueno, nos hemos empezado a mostrar a las demás compañeras y llamando también a que se sumen a esta lucha que obviamente es de todas. ¿Cómo es el tema de las mujeres independientes? Claro, nosotros llamamos a una comisión de mujeres para que no, o sea, que no la monopolice ninguna fuerza de la facultad, sino que, o sea, además de sumarse las chicas que son militantes de diferentes organizaciones dentro de la facultad, también vengan aquellas chicas que realmente no le gusta la parte política que se maneja afuera, sino que son más independientes. O sea, por eso le decimos claro, una que lógica parecida a la de la asamblea que se está dando totalmente ahora. Claro. Hoy en día, perdón, Sí. en la asamblea están participando muchísimas mujeres, son asambleas
multitudinarias. De hecho, estamos teniendo entre 200 y 300 compañeras, a veces nos hemos encontrado con más, y si bien muchas estamos organizadas de manera más cotidiana en organizaciones, hay muchas compañeras que se han acercado, muchas jóvenes, más jóvenes que nosotras. Si te sentís mal con nosotras, espera a ver a las verdaderas cunitas, chicas de secundario, muchas chicas de secundario, que estamos muy sorprendidas y muy contentas también la participación que están teniendo, y también manejamos esta lógica, ¿no? Todas las mujeres se pueden acercar a la asamblea independientemente si participan de una estructura partidaria, organización social, ONG o no. Y el tema de ahí Salud. Perdón. El tema ahí en Derecho, que es como muy elitista, es una facultad difícil, pesada, y muchos varones. Ustedes como mujeres, ¿cómo se han hecho el camino al andar, digamos? Yo creo que dentro de la Facultad de Derecho es como el fiel reflejo de las relaciones de poder en el ámbito judicial en cuanto a los hombres. Si bien hay muchas profesoras y hay muchas mujeres en roles de poder ahí adentro, es difícil en algunos ámbitos, es difícil lograr apertura en el debate de temas que se consideran polémicos como la legalización del aborto, en una facultad que se tiene que dar el debate porque nosotros lo consideramos un derecho de las mujeres y un tema de salud pública. En cuanto a eso es un poco complicado, pero desde la agrupación hemos intentado, seguimos intentando. En la permanente lucha. Sí, abrirnos paso, organizar jornadas, más allá de que nos cueste por ahí que nos habiliten hasta un aula. Es difícil. Tenemos una Secretaría de Género que depende de la facultad, pero que no aplica y que no promociona el protocolo ante situaciones de violencia de género y discriminación que tiene la Universidad Nacional de Cuyo. Muy poca gente sabe de la existencia del protocolo y sería muy importante realmente que se promocione y que se le dé un verdadero funcionamiento a la Secretaría para que las mujeres sientan un acompañamiento verdadero y sientan que no es necesario bancarse el acoso por parte de ningún profesor ni ninguna otra persona, sino que tienen un lugar realmente que las respalda. Yo pensaba en ustedes, en los centros de estudiantes y el tema de la elección para adentro. ¿Cuántos centros de estudiantes tienen varones como cabecera? Nuestro centro de estudiantes tiene un presidente y una vicepresidenta. Y en sus secretarías creo que está bastante par la división. Sí, pero bueno, las compañeras de fila. En cuanto a nosotras, tenemos nuestra presidenta, que es Milagro Rabasani, y bueno, las secretarías la mayoría están mujeres. Así que se ha llegado, digamos, a Filosofía ha llegado a un cambio radical, digamos. Que bueno, obviamente que derecho... En el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Sí. Igual radical y cambio en los dos, en la misma oración es como muy fuerte, pero bueno. Sí, te la voy a perdonar. Trata que no se repita. Sí, obviamente, bueno, en la Facultad de Derecho ustedes están como más... Todavía estamos mucho más radicalizados. Claro, ustedes están radicalizados, pero de la mala manera. De la mala manera. La parte de la mala gestión. Sí, ¿Cómo ven el tema de las personas que trabajamos, que tenemos familia, de estar en la facultad? Personalmente entiendo, y es algo que hemos sostenido desde la organización, que la universidad no es un espacio inclusivo. No tenemos turno noche, no tenemos las condiciones dadas para que la gente que trabaja pueda seguir sus estudios.
nos están faltando jardines materno-paternales, nos están faltando las licencias para los estudiantes, nos están faltando cátedras con perspectiva de género e inclusive nos está faltando profesores que comprendan las situaciones y particularmente las mujeres en este contexto nos vemos más vulneradas porque imagínate tener un hijo, una hija o un hije hoy en día tratar de llevarlo a la universidad, encima que ya estudiando era complicado, luego la maternidad se hace prácticamente imposible y en ese contexto entendemos de que no, que verdaderamente la universidad tiene un largo trecho para recorrer antes de poder decir que es inclusiva en ese sentido o como a nosotros nos gustaría. Por eso es un tema y verdaderamente a las mujeres nos afecta el doble porque no es ni más ni menos que el derecho de llegar a la educación pública. El tema de la Universidad Nacional de Cuyo, se ven mucho las madres, las mujeres grandes, estoy hablando, tengo 31, o sea, no, tampoco tan grande, pero mujeres que tienen una carga familiar en la universidad. No, porque en realidad también hasta las bajas de becas que han habido por parte del gobierno también ha llevado a una precarización de la mujer en cuanto también a la educación, o al menos al derecho de la educación. ¿Ustedes son la primera generación que ha llegado de su familia a la facultad? Sí, de mi parte sí, soy la ¿Vos, primera. Santander Nobles? Bueno. No, de mi parte también. ¿De tu parte también sos la primera que ha llegado a la facultad? Sí. ¿Y eso cómo se mueve en la familia? ¿Cómo se siente en la familia? Particularmente yo soy del barrio San Martín. Ah, muy bien, muy bien. De un barrio que... Bien, es la única que viene de un barrio popular. Tiene un gran acceso. La cuarta no defendemos, pero Disculpa, Cuarta Bueno. es muy cheta. Cuarta es muy cheta. Es el barrio San Martín contra la Cuarta ¿Me estás hablando en serio? ¿Lo voy a comparar? No. ¿Me estás hablando en serio? No voy a compararlo, no la cortemos a la Sol, por favor. Bueno, cuarta Dale, barrio San Martín. No, sí, ha sido como bastante revolucionario dentro de mi familia haber llegado, haber podido acceder a la universidad no arancelada. Falta un poco para que sea pública, pero es como un logro. Igual al verlo a nivel barrio me da bronca saber que tuve, digamos, el privilegio de alguna manera. La oportunidad. Y la oportunidad de llegar ahí y ver tantas pibas de mi edad embarazadas por no haber tenido educación sexual, por no haber tenido contención, por no haber tenido una familia que las acompañe. Por no haber sido instruidas en por haber temas sido excluidas por anticonceptivos. ser de un barrio marginal y por Sí. ser morochas, en otras palabras. Y pibes de igual, entonces es difícil la carga. Y en ¿Y cuanto a mí, yo vengo de soy de La Valle. Bien. Vengo de una familia Eso que tampoco es la Cuarta ¿te que das ha cuenta? trabajado Dale, agárrame, digamos, mi mamá ha trabajado en el campo toda la vida, igual que mi papá y mis hermanas a los 14 años, 15 años salieron ya de la casa a trabajar porque no alcanzaba y ahora menos. Entonces también ha sido como un gran logro y un gran apoyo. Yo tengo mucho apoyo de parte de mi familia en cuanto al acceso a la universidad. Hasta hace poco tiempo la palabra feminismo o las feministas era hasta una mala palabra, digamos, en la mesa, pero el ver la lucha y yo haciéndolos entender a lo que veníamos y por qué era, a dónde queríamos llegar o dónde queremos llegar todavía, porque todavía no hay un puerto, digamos, al que hemos llegado. Hemos construido un montón, pero nos falta bastante. Nos falta bastante. Entonces, yo creo que ha sido, bastante también como revolucionario haber llegado a la universidad y lo bueno es que me acompañan. Eso es lo bueno.
Que bueno, yo les cuento a los oyentes de que las chicas están todas con sus pañuelos verdes en el cuello de la campaña del aborto. Contanos un poco qué pasó el otro día con el pañuelazo acá en la plaza Independencia. Bueno, tuvimos la última asamblea previa al 8M. Nos reunimos para terminar de organizar nuestras lectoras del documento, para terminar de organizar esta marcha que ya lleva más de un mes de organización y de asambleas. Y en el contexto de la presentación del proyecto por 7ª vez del aborto seguro, legal y gratuito, se dio a nivel nacional la idea de hacer un pañuelazo. Nosotras en Mendoza, como la presentación era en Buenos Aires, acordamos ir a la asamblea con nuestros pañuelos. Fue bastante grande la asamblea, la pueden ver en las redes, en la página de Ni Una Menos. Yo calculo que fuimos más de 100 compañeras las que estuvimos presentes. Y bueno, nos expresamos. La verdad es que también el tema del aborto se ha convertido, junto con el ajuste, una de nuestras principales banderas a levantar en esta marcha, porque entendemos de que es un tema de salud pública y que, bueno, es esencial que se tome por lo menos la discusión en la sociedad argentina y en la sociedad mendocina, que, bueno, admitámosle, un poquito más conservadora, y en ese contexto está bueno promover el diálogo y el debate. Le queremos contar a los oyentes y oyentas que en FM ahora también estamos saliendo desde La Paz por FM El Faro 95.3 o LRT 814. Así que los compañeros y compañeras de La Paz nos pueden escuchar también por ahí. Nos pueden mandar mensajitos al 215-99-1847. Vamos a un tema musical y ya volvemos. Bueno, volvemos al segundo bloque de La Otra Historia. Y tenemos en los estudios a nuestra compañera, una militanta muy importante de Mendoza. Es una amiga godicruceña porque es de Godoy Cruz desde que nació, porque la verdad que es muy lindo ser vecina de ella y haberla tenido ahí en el partido, haber conocido a su padre, haber conocido ahí un montón de cosas y a su hermano. Y compartir esas cosas con una militante y conocernos de hace mucho tiempo, de cuando apenas éramos dos niñas y caminar juntas por la calle. Y hoy saber que es nuestra senadora nacional y que se sienta, con una envidia que tenemos todas, se sienta al lado de Cristina. ¿Cómo estás, Anabel Fernández Agasti? Hola, buenos días, muy bien. ¿Cómo estamos? A ver, contanos un poquito quién es Anabel. O sea, no quiero saber quién es la senadora, quiero saber quién es Anabel. ¿De dónde salió Anabel? Bueno, de un repollo evidentemente no. No. Yo viví toda mi vida en el barrio Coimet, de Godoy Cruz. Hasta el día de hoy mis viejos viven ahí. Soy del distrito de Las Tortugas, con mucho orgullo. Y la verdad que la militancia de mi viejo y mi militancia siempre se centró ahí. Yo vengo de una familia militante, mi papá es un militante peronista de toda la vida. Y gracias a él nosotros sabemos que el peronismo es una forma de vida, un estilo de vida, no solamente una filosofía y un partido político, sino que es eso. Entonces desde chica mi viejo creo que nos mismo desde el lugar de sentir el dolor ajeno como propio, ¿no? Que me parece que es el ABC de todo militante. Y bueno, y trato de eso llevarlo a cabo todos los días y tratar de tomar esa realidad a través de la política. Creo que es lo que nos hace movilizarnos todos los días y trabajar y también admirar a una persona como Cristina, que lo llevó a su expresión máxima en la presidencia y millones de vidas, y que hoy intentamos junto al Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, de que esas conquistas que tanto nos costaron a todos los argentinos no sigan retrocediendo. Estaba escuchando de que sos del Coimé, que sos de Las Tortugas, y bueno, obviamente nos hemos cruzado en un montón de lugares.
Y te juro que hay compañeras y compañeros que no lo saben. Vos sabés que el otro día hablando con una compañera te hacían muy de acá del Bombal, así como muy... Le digo, no, si vive acá negativo. Es del barrio, la compañera es del barrio, de verdad. O sea, obviamente llegaste a la Facultad de Derecho y ahí empezaron tus pasos más militantes dentro de la universidad. No, yo empecé a militar en la secundaria. Ah, mira. Yo fui a la escuela del magisterio, en esa época se rendía para entrar a los colegios de la universidad, me preparé, iba a la primaria, fui a la escuela de mi barrio, la Regalado de la Plaza, que queda enfrente de la casa de mis viejos. Muy buena escuela para elecciones. Sí, sobre todo que nos va tan bien en esa escuela. No importa, pero la otra escuela del barrio la ganamos. Obviamente. Bueno, fui a la escuela del magisterio, cuando yo entré... El primer día que entro a la escuela del magisterio nos avisan que no habíamos entrado al sistema de educación que veníamos teniendo, sino que se aplicaba por primera vez en la Argentina la Ley Federal de Educación, que es una ley neoliberal que mutilaba los colegios y que los achicaba a los colegios además de la universidad. Y bueno, ese día empezamos con la lucha. Ese año yo tenía 13 años y tomamos un día los 4 colegios de la universidad. Por suerte tenía a mis viejos que me apoyaban mucho, porque bueno, no es fácil, yo era chica, había padres que se oponían a que sus hijos no fueran por tanto tiempo. Lo mismo que pasa ahora, bueno, en el 97. Claro. Y bueno, desde ese momento empecé a militar en el centro estudiante. En cuarto año fui presidenta del centro estudiante de la escuela del magisterio y me egresé en el 2001. No es que lo busque, es que el país nos llevaba, que teníamos que resistir. ¿Qué año para recibir? Es consecuencia de que la verdad que mi familia siempre estuvo, sobre todo con mi viejo, en pie de lucha y muy consciente, mientras que nosotros tomamos el colegio en el 2001, los colegios en contra de los recortes presupuestarios a la educación. Uh-huh. Mi viejo hacía paro en el gremio en irrigación, o sea... Claro. Entonces, bueno, yo siempre digo que entré tomando el colegio y salí tomando el colegio en el 2001. La verdad que fue un año muy triste para todos los argentinos y todas las argentinas. Fue un momento también de mucha resistencia, de gente que nunca había militado ni había tenido conciencia popular, salió a las calles. Eso hizo, bueno, los movimientos piqueteros, hubo al otro de Moza y después a lo último al Ministerio Jurídico. Y la verdad que la universidad, cuando yo ingresé, bueno, se fue la franja morada del centro estudiante por obvias razones, y desde ahí empezó a ganar el ADE, Agrupación Derecho, y la verdad... Perdón, el ADE es una organización independiente, entre comillas. Claro, que eso era todo, eso... Estamos hablando del 2001, 2002. Pero sigue. Es que sigue. Ah, ¿sigue siendo la misma? Claro. A eso quería llevar. Pensé que se habían transformado. No. Lo que reinaba en esa época, los 90, tanto en los centros de estudiantes como... o sea, en los centros de estudiantes tanto de las secundarias como en las universidades eran las organizaciones independientes, porque la política era mala palabra, la política era aquello que te sacaba, no que te transformaba la vida para bien. Entonces decir que eras de cualquier partido político, si bien estabas haciendo política, que no era tal la comprensión que nosotros teníamos en esa época, decir que vos pertenecías a un partido era mala palabra, porque la política te sacaba, te quería arancelar la universidad, te reprimía, y bueno, y ese es el cambio copernicano que hace Néstor Kirchner, ¿no? Que por primera vez había un presidente de la nación que convocaba a la juventud, y no solamente eso, sino que hizo todo lo que anunció que iba a hacer. Entonces esa fue la magia que muchos no comprenden de por qué hubo tanta participación de la juventud, y fueron, creo que muchas cosas, pero creo que sintetizando es la convocatoria y que hubiera alguien que hiciera y llegara, y no prometiera, sino que llevara a cabo aquellas consignas que nosotros estuvimos militando
en toda esa resistencia, como fue el no al ALCA. Yo ver el no al ALCA, un presidente de la Argentina, junto a Chávez, junto a Fidel Castro, junto a Evo Morales, que todavía no era presidente, decirle no al ALCA en la cara, en Mar del Plata, a Bush, sí. Y la verdad que ahí no había dudas de qué lado había que estar, aunque muchos no queríamos creer por las desilusiones que habíamos tenido. Claro, eso es lo que te decía, pues más o menos tenemos casi la misma edad, vos sos un poco más grande, obviamente. Bueno. Era eso, de que nosotros estábamos como muy antipolítica, la verdad que eran todo lo mismo, habíamos pasado momentos muy feos en la Argentina con el tema político y con los políticos que estaban en ese momento, y llegar Néstor y prometernos un sueño fue como una bocanada de aire fresco que nos conquistó, básicamente, nos conquistó, y ver lo del ALCA, que fue genial, y lo de los cuadros, creo que varios hemos llorado, y la cámpora, ¿desde dónde sale y por qué vos en la cámpora? Mira, la verdad que mi viejo siempre quiso que yo me incluyera al Partido Justicialista como militante. Sí. Pero en esa época los partidos políticos, y bueno, todavía hoy falta en nuestro partido mucho de esto que voy a decir, estaba colmado de esa política, o para mí, desde mi perspectiva, no significa que tenga la verdad ni que sea la realidad, desde mi perspectiva estaba colmado como eso que para mí a la juventud la seguía expulsando. Y la convocatoria de Néstor a la juventud, me pareció que nosotros teníamos que formar algo nuevo, algo que se identificara con esto, que yo pienso que es el peronismo del siglo XXI, ¿no? Ese peronismo con contenido que despertó Néstor y Cristina, ¿no? Y la cámpora fue eso, la cámpora fue y es, pero en el momento que surgimos fue la juventud de una época política, de una convocatoria de un presidente que creyó en nosotros, y que nos convocó a que nos organizáramos, porque Néstor fue el que nos dijo: organícense, necesitamos la juventud organizada, y así fue, ¿no? Creo que la organización, con sus virtudes y con sus errores, cumplió el rol y lo sigue cumpliendo. Ahora, como oposición es otra cosa, pero como gobierno, cuando éramos gobierno, de organizar a esa juventud que fue convocada por Néstor, ¿no? Y que empezó a ver en la política su lugar y su forma de vida. Como fue la cámpora, fueron... Sí, digo la cámpora porque obviamente porque estás vos acá, pero sí, obviamente fuimos muchas agrupaciones que empezamos este camino y empezamos a ver esa juventud. Yo me uno al kirchnerismo mucho después. Solamente tuve a Néstor conquistándome desde ser un presidente, pero me terminé de convencer el día del velorio de Néstor, que yo estaba acá en Mendoza y yo dije: ¿por qué estoy acá en Mendoza y no estoy ahí? O sea, vi tantas personas, tantos pibes de mi edad llorando por un presidente, que era algo que jamás había pasado y que yo no tenía recuerdos que era eso. Y ahí me terminé de convencer y dije: la verdad que es el lugar que tenemos, el de pensar en el otro, el de estar todo el tiempo que la patria es el otro y que nadie se salva solo. Y la verdad que es un sentimiento estar de este lado, hoy siendo oposición, pero de estar de este lado del pensar en los derechos que tenemos, en los derechos que hemos conquistado, en tener y haber llevado a la primera presidenta mujer en la Argentina, y que sea Cristina, obviamente, que eso ya es genial, haber tenido esta presidenta que la verdad que nos ha llenado de derechos, nos ha empoderado a todos y a todas de una forma tan linda, del saber lo que es la militancia, del poder transgredir cualquier tipo de barrera, de romper todo y de construir tanto. Y yo pensaba desde, obviamente, como recién te decía, la envidia que tenemos todas de sentarte al lado de Cristina.
Contanos esas charlas de con Cristina, o sea, obviamente, antes y ahora. Verla a Cristina hoy en el Senado es como que una bocanada de aire fresco de volver a verla y de sentir que, bueno, que no estamos solos y que esto, que como muchos dicen, 2019 hay. Yo siempre pienso que el 2019 hay, que el 2020 va a haber, que todos hablan del vamos a volver y yo siempre digo no voy a volver porque yo sigo estando, porque seguimos estando, porque los militantes no nos vamos, estamos y seguimos trabajando. Por lo que sea, porque siempre vamos a estar y porque seguimos teniendo vínculos con los compañeros, seguimos teniendo vínculos con el barrio, con el territorio. Entonces, ese tema del 2019 hay 2019. ¿Qué te dice, qué pensás para el 2019 acá en Mendoza? Bueno, es como muchas preguntas, o sea, vamos a empezar, vamos a organizarnos. La verdad que estar con Cristina y tener la posibilidad de aprender todos los días como militante política, siento que es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad, ¿no? La verdad que Cristina para mí es una compañera que dialoga con la historia, no con el momento político actual. Y ella, si es senadora, lo es, y esto lo digo porque lo sé, porque estuve en el proceso de discusión de su candidatura, si sí o si no. Ella es senadora porque siente una gran responsabilidad por el pueblo argentino, como militante política, y porque ella, cuando anunció su candidatura y la de Amado Vudú en Olivos, dijo que se iba a constituir en un puente generacional y lo llevó a cabo. Sí. Cosa que muy pocos dirigentes en la historia de cualquier partido han tenido la generosidad con las nuevas generaciones. Entonces sí, eso la hace, más allá del cuadro político y todo lo que sabemos que es, la hace además generosa y comprometida con la historia de la Argentina. Y su candidatura tiene que ver con eso, con ayudar a construir un proyecto que vuelva a enamorar a los argentinos, ¿no? Y que ese proyecto sea de todos y todas las argentinas, más allá de los gobiernos o sea, de los colores políticos que nos gobiernen, ¿no? Uh-huh. Porque si algo nos pasó después de ese 9 de diciembre hermoso, en esa plaza en donde ella se despidió, es que a los 2 días teníamos una Argentina totalmente distinta. Sí. Y teníamos un pueblo apoyando a esa Argentina totalmente distinta, un gran sector del pueblo argentino apoyando, por ejemplo, que por decreto se derogue la ley de medios. Exactamente. ¿No? Sí. Una ley que fue construida durante 30 años de militancia, no es una ley que pusieran jueces. Eso. Exactamente. Sí. Entonces, el desafío como militantes políticos es construir un proyecto de país en donde la mayoría o todos los argentinos y argentinas estemos de acuerdo con ciertas cosas, como es la universidad pública. Yo siempre lo digo, los 90 arrasaron con todo, hasta con el petróleo. Uh-huh. O sea, hasta con YPF, que no se hizo en ninguna parte del mundo salvo en la Argentina, pero con la universidad pública no pudieron. No pudieron, porque salimos todos. Entonces, ese es un punto en común que tenemos los argentinos. Sí. Ese es un punto en común que tenemos que seguir defendiendo. No es que no intenten todavía algunas minorías ir por eso, pero es un punto en común de los argentinos. No pudieron con eso. Bueno, buscar otros puntos en común. Que ningún gobierno, sea del color político que sea, se atreva o se anime o pueda destruir lo que es consenso social, ¿no? Sí. Y ahora tenemos otro consenso social, aunque el neoliberalismo pudo, pero que se sintió en las calles, es la protección a nuestros jubilados. Sí. Eso se sintió y dijeron, bueno, hasta acá. Lo hicieron con represión, lo hicieron con apriete, lo hicieron con todo lo que sabemos, pero hubo un pueblo que dijo, esto no,
O sea, con los jubilados no, bueno, ese es otro consenso, que hay que seguirlo construyendo. Totalmente. Bueno, como militantes políticos nosotros tenemos la responsabilidad de llegar a esos consensos. Igual en Mendoza. La dirigencia política, por decirlo, a mí no me gusta hablar de dirigencia, pero tenemos que llegar a un acuerdo de qué Mendoza queremos. Qué difícil que es, porque al tener tantos matices en estos dirigentes y dirigentas que tenemos en Mendoza, es muy difícil llegar al consenso, pero yo creo que es la única forma de poder ver y de poder tener una Mendoza como la que todos los mendocinos creemos, que realmente no nos sigan sacando derechos, no nos sigan atacando a los jubilados, la verdad que no sigan dando por decreto paritarias. La verdad que me parece horrible esto de que sean paritarias y que realmente ni siquiera negocien, que directamente la manden por decreto porque el gobernador lo decide así. Ana, contanos un poquito más de, bueno, y ya nos vamos a un corte. ¿Qué pensás hacer hoy? Hoy. 8 de marzo. Hoy pienso marchar, ese es mi plan. Nos venimos organizando hace bastante tiempo con las compañeras. Me parece que es un momento, que es un nuevo fenómeno, que se lo debemos no es nuevo, es más visible. Sí. Y más fuerte. Sí. Que se lo debemos al empoderamiento de las mujeres, que estoy convencida, y lo discuto y lo voy a discutir creo que hasta el día que me muera, que fue producto de una política pública que hizo una mujer, sí. El mejor cuadro político de los últimos 50 años. Sí. Lamento que haya mujeres que no lo comprendan, más allá del partido político al que pertenezcan. Y creo que tenemos que seguir creando conciencia en ese sentido, ¿no? Es una cosa inevitable. Yo creo que el cambio social que produce el feminismo, y lo hablo primero lo voy a decir desde dónde lo hablo. Yo soy peronista y por lo tanto feminista. O sea, no comprendo el peronismo sin el feminismo. O sea, no puedes ser peronista y no feminista. O sea, porque nosotros creemos que en la igualdad, lo dice nuestra marcha. Claro. ¿No? Entonces, es imposible seguir una doctrina política como el peronismo y no ser feminista. Y lo hablo desde ahí, para que sepan la audiencia desde dónde lo hablo. Además tenemos, a ver, aparte, o sea, obviamente por este país pasó Eva y por este país está Cristina. O sea, son los dos cuadros políticos y que tenemos como insignia de las mujeres peronistas, que es Eva y Cristina, que obviamente sin ellas no podemos haber construido todo lo que tenemos. Y eso que decís de que hay muchas mujeres que todavía no lo entienden, lo padecemos todos los días con diferentes personas. Acá las chicas se ríen porque yo siempre digo que no soy feminista, porque las feministas que conozco realmente no me terminan de convencer. Entonces yo siempre digo, yo soy peronista, no soy feminista. Por eso mismo que vos hablabas recién, de que el peronismo habla de la igualdad, el peronismo habla de siempre pensar en el otro y mirar de que nadie se va a salvar solo. Pero bueno, por eso se ríen acá las chiquitas estas que atrevidas. Pero sí, obviamente es así. O sea, nosotras siempre pensamos en el otro y en la compañera, y sufrimos por cada uno de los que están a nuestro lado. Pero el peronismo, para mí, ¿no? Que eso lo discutíamos con Marina ayer y un par de compañeras en Buenos Aires, en el Senado, compañeras de San Luis, bueno, de todo Cuyo. Sí. Con compañeras de la organización, y nosotros creo que como peronistas y feministas tenemos un gran desafío, porque creo que todavía el discurso nosotros no lo podemos llevar a los sectores más populares, ¿no? Que es nuestra base, nuestro deber ser, nuestro motor como militantes políticos, ¿no? Y cuando uno habla con las mujeres y las pibas de los barrios, las discusiones pasan por lo real, por las vivencias de todos los días, ¿no? Uh-huh. Y creo que ahí tiene que estar nuestra militancia. Sí. Ahí tiene que estar
nuestra militancia femenina, de empoderar a esas mujeres, de darles a conocer, o que sean activas en el ejercicio de sus derechos, esos derechos que tenemos y que todos los días, en diferentes ocasiones que vivimos como mujeres, nos son cercenados, ¿no? Y creo que ese es el desafío, organizar a las mujeres de los barrios y hacer un feminismo popular, y empoderar, ¿no? Y ese es el desafío, y creo que es lo que tenemos que construir durante este año. Desde el peronismo no hay otra fuerza política que lo pueda hacer a eso. Bueno, con esa última frase que me encantó, vamos a ir a un corte y ya seguimos con las compañeras. Ya pueden empezar a charlar, así ya podemos empezar a charlar. Bueno, acá volvemos con el tercer bloque de La Otra Historia, en esta semana que es de la mujer, para la mujer y por mujeres, que obviamente, como se han dado cuenta, hemos echado esta semana a los varones del staff, pero bueno, obviamente que daba para hacer esto, o sea, no podemos hacer una semana de mujeres con los muchachos acá dándonos vuelta. Tenemos en el piso a las compañeras de la universidad, tenemos a la compañera senadora Anabel Fernández Agasti, y habíamos estado hablando con Anabel sobre cómo había llegado, cuál era su historia de militancia, nos contaba un poco sobre Cristina, y el tema de hoy, 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, luchadora, como dije yo al principio, porque eso es lo que nos pasa, las mujeres siempre, y abrirnos camino a las piñas y a los codazos, porque nadie nos deja pasar. En la militancia de la universidad, ¿mucha piña, mucho codazo? El silencio en radio me mata, chicas, por favor, sí, se los pido. No, bueno, mirá, la militancia de la universidad, hay que deconstruir la idea de que la universidad es un lugar utópico donde somos todos ideales y no pasa nada, vos entras a la burbuja de la universidad y no andás en micro, no te afecta el ajuste social. Bueno, en la universidad tenemos las mismas discusiones que se dan en la sociedad en general, atravesadas en un punto en particular que nos une, que es que intentamos o tratamos de sobrevivir ahí adentro. Y en ese contexto también damos nuestras discusiones. Es verdad que se puede... No estaría entendiendo, perdón. La Anita acá me está haciendo señas raras. En la universidad se está dando, en mi punto de vista, un proceso de construcción respecto de lo que es la figura del hombre y de una nueva construcción, no solo de las masculinidades, sino de cómo trabajar en conjunto, y del feminismo, muy interesante, al menos en nuestra organización, con los compañeros de la Soriano también, en las organizaciones compañeras, se están dando procesos muy interesantes que están siendo ejemplo, a mi punto de vista, respecto de lo que sucede en la sociedad. Sin embargo, no estamos ajenas a las discusiones, no estamos ajenas a casos de violencia de género en la universidad, esto que comentábamos más temprano, de que no se termina de aplicar el protocolo que tenemos desde el rectorado. De hecho, hace un tiempo hubo un caso en Filo que fue complicado y no sabíamos para dónde ir. Sí, mira, hablando sobre el protocolo de la universidad, en realidad tiene muchísimas falencias el protocolo, ya que si la víctima, digamos, no presenta pruebas físicas, por así decirte, sí, pruebas físicas, eso se encajona, ¿entendés? Entonces, la persona que la ha violentado puede seguir entrando a la facultad lo más normal posible, o sea, y ya ahí, bueno, esa es una de las falencias más grandes que tiene el protocolo de la universidad. Por eso cuando nosotros conformamos la Comisión de Mujeres, bueno, que la llamamos a la Comisión de Mujeres a través de la Secretaría de Género y Diversidad, que es en la que, bueno, nosotros como agrupación encabezamos, decidimos poder hacer un protocolo que se maneje dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Porque, como les digo, les cuento que
bueno, el protocolo que tiene la universidad tiene muchas falencias y no podemos dejar de pasarlo desapercibido a esto no, o sea, porque volvemos a poner a la chica otra vez en una tela de juicio si es verdad que le pasó, si no tiene las pruebas físicas. Entonces, es volverla a poner en un lugar de vulnerabilidad. Perdón, siguiendo con lo que decía Diana, algo corto, emparejado con eso de las grandes falencias del protocolo, que revictimiza a quien ha sido víctima de violencia de género o de discriminación, porque supuestamente también engloba los casos de discriminación por diferencias de orientaciones sexuales o identidades, o es la idea. Está mal planteado ya desde el lenguaje, habla siempre de la víctima y de el victimario, está bastante mal estructurado, y no solo eso, sino que no brinda una correcta línea de pasos a seguir, digamos, ante una situación de violencia, porque en el protocolo dice, bueno, si vos sufriste una situación de violencia o de discriminación, tenés que presentarte ante la autoridad más cercana, esa autoridad más cercana te deriva a otra autoridad que no sabes quién es, y después esa autoridad te deriva a otra autoridad en el gabinete que está al lado del comedor. Bastante vago todo y bastante funcional, claro. Nosotros en la Facultad de Derecho tenemos la Secretaría de Género de la facultad, que funciona una vez por semana, totalmente saturada, y funciona no para las denuncias dentro de la facultad, sino para denuncias para asesoramiento jurídico de personas de afuera, más que nada. O sea, hay bastantes falencias en materia de género y diversidad. Bueno, acaba de llegar una compañera feminista, la madre del feminismo en Mendoza, que el otro día hablábamos con unas compañeras feministas y me decían, ¿y yo qué sería? ¿La hija? Y le digo, pues ya no tenés cara de hija, ya no tenés edad para ser hija. Así que no quiero decir la abuela del feminismo en Mendoza porque sería como muy feo, ya empezamos a saber las edades. Tengo nieta. Claro. Pero bueno, llegó Alejandra Ceriza. ¿Cómo estás, Ale? Estoy bien, Ani, gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar. La verdad que hoy tengo una mesa como muy variada y me encanta. Les vuelvo a repetir, estamos con la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, con las compañeras de la universidad, con una compañera de la Secretaría de Género y Diversidad de la Filosofía y Letras, con las compañeras de Octubre Popular de la Universidad de Derecho, y Alejandra Ceriza, que no hay más nada que decir, es Alejandra Ceriza. Contanos que estabas diciendo no cuando recién hablaba Sol, estabas como loca. En realidad, pensando en las dificultades, los defectos y los problemas que tiene el famoso protocolo y sobre todo su implementación. Porque como las directivas son vagas, muchas veces la gente va a dar a lugares donde recibe trato absolutamente discriminatorio y victimizante. Acompañé, bueno, como eso de ser Alejandra Ceriza, feminista, conocida desde hace muchos años, vieja feminista, no tengo ningún problema en reconocerme como vieja en un mundo que no se los permite a las mujeres. Y la verdad es que sobre esta persona, cuyo nombre no voy a dar por razones evidentes, ¿no es cierto?, recayeron todas las formas de maltrato, discriminación, dilación, hasta que vino y estuvimos hablando un rato y me miraba como diciendo, a ver, nunca me habían dicho esto, más bien lo que me indicaron fueron asuntos en dirección opuesta. Por ejemplo, se la conminó y se la presionó para comparecer con el violento, abusador. Entonces, verdaderamente yo creo que las políticas antidiscriminatorias contra las mujeres, contra los disidentes sexuales, las políticas antirracistas tienen que ser serias,
porque ahora es políticamente correcto decir que una es antirracista, que una es antiheterosexista, que una es partidaria de la no violencia contra las mujeres. Inclusive he escuchado, para mi sorpresa, mucha gente decir que está a favor de la legalización del aborto, siempre y cuando eso no tenga ningún costo. Pero resulta que las políticas serias en ese punto implican costos, implican asumir seriamente responsabilidades. Por empezar, las responsabilidades del Estado. Es decir, hablando del tema aborto, por ejemplo, el Estado es feminicida porque es responsable por la muerte reciente de María en Santiago del Estero, ¿verdad? Entonces, verdaderamente a mí me parece que lo que pasa con la universidad es exactamente lo mismo que pasa con otros espacios, y la verdad es que como profesora de la universidad, ustedes saben que yo trabajo en la universidad, soy profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque en filosofía no me quieren ver ni dibujada. Así es que soy profesora de esa facultad y me da vergüenza institucional, porque la verdad es que doy fe de lo que dicen las compañeras, ¿no? Es verdaderamente escandaloso y vergonzoso que la universidad no cuente con mecanismos verdaderamente efectivos y claros para las personas. Una cosa es las personas que somos feministas desde hace muchos años y sabemos dónde, con quién, cómo. Y otra cosa es una persona que ha sufrido una situación de violencia, que está completamente desorientada y que necesita que las cosas estén claras. Entonces, verdaderamente estoy de acuerdo, chicas, y me parece penoso. Sí, la falta de información que hay. Si hablas en el micrófono, porque es radio. Gracias. Si estoy hablando cerca del micrófono, es mi defensa. La falta de información que hay respecto del tema, y también nosotras, que eso a mí me pasa, que voy a la facultad y veo el cartel, muchas veces se ven carteles, ¿verdad?, que salen de rectorado o de los órganos de decanato, qué sé yo, pero no dicen sí, no a la violencia, pero no te dicen, mira, nosotros nos hacemos cargo, tenés que venir acá, tenemos a alguien especializado para contener, tenemos una psicóloga, tenemos una abogada que te asesore, tomamos medidas internas para que la persona que ha sido violentada no tenga que cruzarse con aquella persona que ha cometido dicho hecho y no tenga que cursar. Imagínate, te tenés que sentar, o si es un profesor o profesora, y rendir con él o ella. Digo, todas esas situaciones, y acotándonos a las cuestiones de género, ni hablar con lo que todavía pasa de que entras a los baños y ves discriminaciones de las personas de diversidad sexual. Digo, eso es como el sumum de la discusión, llegar algún día a esa integración. Entonces, yo coincido totalmente con la Ale en ese sentido, de que una cosa es decirlo, enunciarlo, y una muy distinta es llevarlo en acciones concretas, porque es muy fácil usarnos de maquillaje, porque es político ahora hacerlo. Somos el maquillaje para lavarse la cara, pero cuando verdaderamente nos tienen que dar respuestas, brillan por su ausencia. Bueno, antes de que sigamos, vamos a despedir a la compañera Anabel, que se tiene que ir, tiene otras cosas que hacer, obviamente, y obviamente te vemos esta tarde a las 6 de la tarde en Rondó y San Martín. Por supuesto, ahí estaremos todas. ¿Van a marchar con la columna de la Cámpora como siempre? Sí, exactamente, con Unidad Ciudadana, con las muchachas peronistas. Vamos a estar todas encolumnadas y bueno, esperemos que sea multitudinario, y por supuesto que no solamente sea multitudinario y que nuestras consignas estén bien claras, sino que el Estado provincial escuche y tome medidas. Y ese es nuestro objetivo, ¿no? Obvio, nada, ya, obviamente. El objetivo es que el Estado provincial, desde el gobernador hasta el último eslabón, escuche las consignas que nosotros tenemos, ¿no? Y que hemos tenido en estos años funcionarios que han sido cuestionados por temas de violencia, por temas de acoso, y creo que yo tengo un proyecto de ley que prohíbe que sean funcionarios aquellos que hayan tenido denuncias de violencia de género. Pero justo con el tema del subsecretario
Sí. Correa. Jaime Correa. Sigamos. Bueno, el ex ministro de Salud, bueno. Sí, Valerio. Bueno. A ver. No, sí, son Pero varios. a lo que yo voy es porque la verdad que es una discusión profunda, muy profunda. Yo creo que el Estado da un mensaje subliminar manteniendo a funcionarios o protegiendo funcionarios que son victimarios, ¿no? Porque obviamente cualquier varón subliminalmente puede comprender que si un funcionario, una autoridad del Estado es protegido cuando comete este delito, porque es un delito, hay que decirlo con todas las palabras, no es violencia, sí, pero es un delito, tipificado en el Código Penal y tipificado en una ley hermosa que tenemos de la violencia integral contra las mujeres. Entonces, el cuestionamiento tiene que ser a que el Estado está ejemplificando de una manera muy destructiva respecto de quienes bregamos por esta lucha que viene hace muchísimos años, pero repito, ha tenido una visibilización y una penetración, yo creo, horizontal en toda la sociedad, en todas las organizaciones, en todos los extractos. Y también repito que nosotros como feministas tenemos una labor muy importante que es trabajar mucho con los sectores populares y la organización popular barrial de las mujeres, empoderarlas, ayudar a que se organice y organizarnos, porque nosotros también somos compañeras que venimos de los barrios, venimos de esas situaciones y comprendemos muy bien lo que pasa sobre todo en los sectores más vulnerables, ¿no? de nuestra sociedad. Es una tarea titánica, pero creo que se ha avanzado muchísimo en los últimos años, que tenemos que seguir tomando musculatura y bregar y dar la discusión también en los espacios donde nosotros participamos, que es lo que nosotros veníamos hablando con el tema del partido al cual pertenecemos, que es el Partido Justicialista. Creo que se dan todos los ámbitos, no solamente en nuestro partido, pero primero hay que empezar por casa, ¿no? Y esa lucha y esa reeducación de los compañeros y de las compañeras es una tarea de todos los días, es agotador, pero creo que es hermoso, y por eso somos militantes, porque creemos que las cosas se pueden transformar y mejorar. Así que bueno, sé que es difícil con el Estado provincial y el Estado nacional que tenemos, pero no es imposible. Y hoy tenemos que tener como objetivo eso, que se nos escuche y que se tomen las medidas consecuentes, porque es muy bonito marchar, llevar las banderas, pero seguir apoyando un gobierno que hace todo lo contrario a lo que nosotros pensamos que debe hacer en cuanto a políticas hacia las mujeres, ¿no? Entonces esa contradicción hay que plantearla con las compañeras y los compañeros y bueno, tratando de transformarlas, esa es la tarea. Muchas gracias, Ana, por haber estado, por habernos acompañado y obviamente nos vemos esta tarde en Rondoy San Martín a las 18 horas para marchar todas juntas en este 8 de marzo. Vamos a un corte y volvemos. Bueno, acá volvemos con el anteúltimo bloque de la otra historia, esta otra historia que no te cuentan los medios hegemónicos. Y esta semana tenemos una semana de mujeres, para mujeres y por mujeres. Y obviamente como no puede faltar una semana de mujeres un 8 de marzo sin la pata feminista de todo esto, que realmente es lo que nos ha llevado durante muchos años a que esta lucha hoy sea multitudinaria como la que es y que se está dando esta charla, este debate en todos lados y está atravesando realmente a todos y a todas esta historia de la mujer, de la violencia, de los derechos de la mujer, de que podemos ser iguales, de que el hombre no está por encima de la mujer. Y obviamente traemos, y estamos acá con la compañera, con la madre del feminismo en Mendoza, Alejandra Ciriza. Así que bueno, contanos, Ale, primero, bueno, tu militancia feminista, ¿cómo empezó? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo encontraste el feminismo? La historia es bien larga, porque en realidad empecé a leer libros feministas. El feminismo en realidad nace de la experiencia de opresión.
porque si no terminamos pensando que el feminismo nace de las ideas que leímos. Y yo creo que esa forma de pensar es una forma muy idealista, y una forma de pensar que yo no comparto, porque si no terminamos pensando que devenimos feministas porque leímos a una feminista. Y la mayor parte de las veces una deviene feminista porque tiene experiencias en las que advierte que ser una mujer es una desventaja social, es una desventaja política. En realidad, si tengo que pensarlo como experiencia, como feminismo espontáneo, mi feminismo nació ante mi abuela, ¿no? Mi abuela era una mujer muy libre, muy independiente, muy fuerte, pero muy patriarcal. Entonces pretendía que nosotras, las primas, hiciéramos las tareas domésticas y liberaba de esas tareas domésticas a los varones. Esa fue la primera resistencia, y la resistencia fue colectiva, que es lo que me hace pensar que eso fue realmente una experiencia feminista. Mis primas, mi hermana y yo resistíamos a mi abuela. Y nos negábamos y argumentábamos que por qué si nosotras, qué sé yo, y que ellos tenían también que hacerlo. Digamos, básicamente una cuestión de experiencia de opresión. Yo creo que eso es lo que hace que las personas reivindiquemos derechos. El feminismo tiene que ver con eso, con la reivindicación de derechos. Subalternos y subalternas, lo primero que hacen es decir, ¿por qué me tratás así cuando se trata de personas racializadas, por ejemplo, ¿no es cierto? Si soy tan humana o tan humano o tan humane como vos. O sea, porque todos sabemos que en esta sociedad capitalista, racista, patriarcal, heterosexista, habemos colectivos de personas discriminadas. Digamos que yo, gracias a la yaya, a una señora que trabajaba en la casa de mi abuela, entendí qué era el racismo, entendí qué era la explotación de clase y entendí qué era la dominación y explotación de las mujeres. En la casa de mi abuelita aprendí todo eso. Aprendí un montón. Y después fui buscando libros, lecturas, porque bueno, mi generación es una generación lectora, fundamentalmente, que me explicaran por qué eso sucedía. Y digamos que mi primera lectura feminista, que me rompió la cabeza, fue La mujer rota, una novela de Simone de Beauvoir. Y dije, ay, esto, y era chica, tendría unos 14, 15 años, y bueno, y entonces a partir de ahí empecé a buscar cosas para leer. Mi generación fue una generación que peleó duramente por transformar las relaciones capitalistas en este país, y leí tempranamente el Manifiesto Comunista, y de ahí a Engels hay un solo paso. Y de ahí a Alexandra Kollontai hay medio. Entonces, digamos que fue, por una parte, el pertenecer a una generación que intentó tomar el cielo por asalto, el haber pertenecido a una generación con mucho debate teórico y político. Nuestra generación, en ese sentido, creo que tempranamente aprendimos qué herramientas podían servir, y además la experiencia. A ver, yo vivía en Córdoba, y como ustedes saben, el sindicalismo clasista de Agustín Tosco era una de las, digamos, de las experiencias más maravillosas que yo he visto en mi vida. Digamos, a ver, escucharlo a Tosco hablar sobre los derechos de los trabajadores, aun cuando Tosco fuera patriarcal, es una experiencia inolvidable, absolutamente inolvidable. Y yo creo que eso me hizo marxista y feminista. Mirá vos qué interesante el saber desde dónde se puede ser feminista. Vos sabés que hace rato y hace mucho tiempo que venimos, que me vienen haciendo bullying las compañeras, porque yo tengo un problema. Yo digo que no soy feminista, que yo soy peronista. Y recién con Ana hablábamos, que me decía de que si soy peronista no puedo no ser feminista.
Y el otro día hablando con Nora Llaver, una amiga entrañable tuya, otra de las madres del feminismo en Mendoza, me dice, bueno, pero sos feminista desde esto, desde todas las cosas que has vivido. No sé si serás feminista con, qué sé yo, con la ideología o con otras cosas que capaz que lo que has visto no te ha convencido, pero todas tus vivencias te hacen ser parte del feminismo. Entonces después estoy pensando, yo dije, bueno, pensando puede ser, pero todavía es como que estoy así, como que todavía no me convenzo. Pero bueno, la Silvia Fernández me dijo, si lo decías a la Ale te mata. No le digas eso a la Ale porque te va a matar. Pero ese es el tema, de que en la sociedad el feminismo está como que es cuco. No sé por qué la gente lo ha como, viste que ahora nos dicen que somos feminazis y esas cosas, así que la verdad que me molestan mucho. Pero esa cosa de que en la sociedad el feminismo está como muy mal visto, somos aborteras, somos asesinas, o sea, no sé, es como que el feminismo son todas locas, trastornadas, y después el otro día me encuentro con una compañera y me dice, ¿sabes qué? Vete la película Sufragistas. Después de ver Sufragistas, me termina de hacer un clic y digo, la verdad que no, a ver, hemos construido mucho, nos falta un montón, pero hemos construido un montón, y desde ese momento hasta ahora es como que antes nos metían presas, nos mataban por pensar y qué sé yo, desde las brujas que mataron, brujas, entre comillas, que mataron solamente por pensar. Y ese es el tema, el sacar desde la sociedad esta cosa de que las feministas estamos locas, que somos aborteras, que somos nazis, que somos asesinas, que somos todo lo malo, somos nosotras feministas. A ver, Ani, yo pertenezco a una generación, si hay una generación demonizada, es mi generación. Obviamente. Si vos sos setentista, sí, sos subversiva, terrorista, apátrida, asesina y otro montón de cosas, izquierdista, un montón de cosas verdaderamente estigmatizantes. Durante la dictadura yo hice exilio interno, ¿no? Es decir, me quedé aquí durante la dictadura militar, porque en el momento en que podría haber salido no podía porque era menor de edad y hubiera necesitado la autorización de mi padre, una cosa muy complicada. Entonces, yo creo que todas las personas que piensan en contra del sentido común establecido son sistemáticamente estigmatizadas. Gramsci decía, el Antonio, otro grande, ¿no es cierto? El Antonio decía que la ideología dominante es la ideología de las clases dominantes. Es la ideología de las clases dominantes y es la ideología de los grupos dominantes. La Argentina es un país donde muchas personas, cuando hablan de, entre comillas, seguridad, tienen como fantasma al pibechorro. Claro. Muchas personas, cuando hablan de seguridad, tienen como fantasma al pibe chorro racializado. Muchas personas de clases dominantes dicen que, discúlpenme, lo voy a decir porque es una frase racista que he escuchado muchísimas veces, que las negritas se embarazan por un plan. Dios. Entonces, yo creo que es cierto que las feministas somos estigmatizadas, pero yo creo que esa estigmatización tiene que ver con que ponemos en cuestión el sentido común establecido. Y creo que esa puesta en cuestión del sentido común es una tarea pedagógica infinita. Porque es verdad que hemos avanzado y es verdad, a mí me alegra muchísimo ver gente tan joven que es feminista, que se reconoce como feminista. Ya te vas a reconocer como feminista, es siempre un proceso. El año que viene a esta misma altura lo vemos. A esta misma altura lo vemos, o dentro de un par de días lo vemos, Anita, nomás. Yo creo que en realidad es una experiencia maravillosa la de descubrir que existe la posibilidad colectiva de resistir a la opresión. O sea, nadie es feminista sola. El feminismo es colectivo. El feminismo tiene que ver con una experiencia colectiva de resistencia a la opresión y a la explotación.
no hemos ganado. ¡Buah! Y que en este momento histórico, digamos, ¿no? En los años 70 te la creo. En los años 70 te la creo porque fue una oportunidad revolucionaria en la que fuimos derrotados y derrotadas. Muchas de las cosas que hoy suceden tienen que ver con esa derrota terrible. Entonces, yo creo que es recurrente, yo creo que tenemos la obligación de resistir. Y creo que una de las cosas más interesantes, en 2001, yo veía la represión brutal sobre los jóvenes, las jóvenes en la Plaza de Mayo, ¿no? Y pensaba, otra vez, qué horror, qué espanto. Y 2 días después pensé, es un horror, porque nos destruyen, porque nos asesinan, porque nos golpean, porque nos encarcelan, porque nos estigmatizan. Es un horror, pero es también una maravilla. Y es una maravilla porque que esos jóvenes, esas jóvenes, con la experiencia que este país tiene, que es una experiencia de exterminio, que es una experiencia de desaparición forzada, que es una experiencia que todos y todas conocemos muy bien, una experiencia que hoy tiene libre al chocolates, Sí. cosa que no hay que olvidar ni perdonar, Sí. nunca. Sí. En esas condiciones, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que es una maravilla que haya jóvenes, jóvenes y jóvenes trans y disidentes sexuales que quieran resistir. Estoy maravillada de eso. Y creo que sí, estamos expuestas a derrotas, estamos expuestas a degradación, estamos expuestas a insultos, pero eso no nos tiene que hacer pensar que eso atenta contra nuestra dignidad. Nuestra dignidad consiste en eso, en la resistencia a la opresión. Hola. después de todo esto, la verdad que viste que te hace pensar la Sirisa. Viste que es terrible la Sirisa. La verdad que es lo que nos pasa a las mujeres. En el 2001 yo me acuerdo acompañar a mi mamá al trueque y la mayoría eran todas mujeres. Y siempre se corta por el hilo más débil, decían, y siempre el hilo más débil somos las mujeres. Y la verdad que yo no quiero que seamos el hilo más débil. No me considero ni considero a ninguna mujer débil. Al contrario, somos las que más fortaleza tenemos, las que más cojones tenemos los ovarios tan llenos de valentía y de lucha. Y vos sabés que he empezado esta semana psicología social y el primer día entramos y estaban todos los libros de Pichón en una mesa para comprarlos y entre medio estaba el libro del primer encuentro de mujeres en Mendoza. Ay, una preciosidad, sí. Y me quedé mirando ese libro, la verdad que, o sea, estoy yendo a psicología social y estaba mirando el libro que no era, justamente el único libro que no era de Pichón. Ni de Ana Quiroga, ni nada que ver con psicología social. Me quedé mirándolo y viendo todas las cosas que hemos ganado a partir de ese momento hasta acá. Porque ¿cuándo fue el Encuentro Nacional de Mujeres en Mendoza? No, ese fue el segundo. El primero fue en el año 88. Claro, por eso yo, claro, ahí veía muchísimo el avance que habíamos hecho y todas las cosas que estaban peleando en ese momento las mujeres. Yo imagínate, tenía 2 años. Yo imagínate, era joven. Claro. Nosotras no estábamos. Claro, ustedes no estaban ni siquiera planificadas. Claro. Entonces me hizo mucho ruido eso y el saber de que en espacios diferentes nos atraviesa tanto y hoy se puede hablar tan libremente de esto y está bien, terminamos capaz que discutiendo, debatiendo, peleando, pero la gente empezó a entender de que nosotras sí sabemos hacer las cosas, sí pensamos y que nuestra lucha ya empezó hace mucho tiempo y va a continuar mientras que cada una de nosotras esté vulnerada. Estoy totalmente de acuerdo y mira, te diría que hablando del tercer encuentro nacional de mujeres, ¿no?, que se hizo en Mendoza, en ese momento
yo recuerdo como 2 logros muy importantes la organización del primer taller sobre aborto. Se hizo acá en Mendoza. Y estaban en la organización Dora Koledesky, a quien hay que recordar, porque Dora fue una de las fundadoras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y una luchadora por los derechos de la clase obrera, una luchadora por los derechos de las mujeres, una luchadora por el derecho al aborto, una vieja trotskista, con una fuerza, una capacidad de construcción política de la que verdaderamente yo creo que la campaña aprendió mucho de Dora. Y creo que ese hecho, el hecho de que nosotras, por una parte, digamos, se anunciara en ese Encuentro Nacional de Mujeres la creación del organismo Mujer de Mendoza en el Estado, en ese momento se creó la Asesoría de la Mujer. La Asesoría de la Mujer fue ocupada por Cristina Flamarique. Cristina Zucardi, perdón, Flamarique es el apellido de su marido. Y ella no lo usaba, así que hago muy mal en decir semejante cosa. Cristina Zucardi, y la verdad es que muchas de las cosas que se hicieron desde el Estado en ese momento fueron cosas muy interesantes, entre otras, crear comisarías de la mujer. Lo que pasa es que, bueno, la gringa, una puede, digamos, disentir en algunas cuestiones con ella, pero era una persona con una capacidad para pensar el tema de las políticas públicas y con una capacidad de presión directa sobre el gobernador, muy importante. Entonces, por una parte, eso que yo creo que para Mendoza es una cosa muy central, ¿no es cierto?, la generación de ese organismo mujer en el aparato del Estado, y por otra parte el primer taller en los encuentros nacionales en el que se debatió la cuestión del aborto. Cuando nosotras, hacia fines de la década del 80, hablábamos sobre aborto, éramos muy pocas las que hablábamos de aborto. Se hablaba de derechos sexuales y reproductivos, como si la existencia de anticonceptivos pudiese evitar los abortos. Yo creo que verdaderamente esa es una cuestión muy importante a tener en cuenta, porque si es verdad que necesitamos anticonceptivos, ¿no es cierto?, también es verdad, absoluta verdad, que necesitamos aborto legal, porque un fallo en los métodos anticonceptivos, una situación de violencia, un descuido personal, pueden provocar un embarazo que la mujer no puede llevar a término por infinitas razones. Inclusive muchas veces una mujer, deseando que ese embarazo devenga un hijo, tiene que abortar. Y tiene que abortar porque en condiciones de crisis, quienes pagan la crisis son las mujeres. O sea, las mujeres no somos débiles, todo lo contrario. Pero sí es verdad que somos subalternizadas. Eso es verdad. Digamos, estamos obligadas, bueno, entre otras cosas, la razón del paro internacional que vamos a llevar a cabo hoy y que vamos a mostrar públicamente en la calle, tiene que ver con que las mujeres ocupan los peores puestos de trabajo, en buena medida porque estamos obligadas culturalmente y además de eso porque no hay quien nos reemplace, así de sencillo. A ver, si yo hoy no riego mis plantas se mueren. Es así de corta. Si no tiendo mi cama, no la atiende nadie. Si no preparo algo de comer, o sea, tiene que ver con la reproducción de la vida lo que las mujeres hacemos. Exactamente. Entonces, eso es, y el cuidado de las personas más vulnerabilizadas, no vulnerables, vulnerabilizadas, porque es el capitalismo, el racismo, el sexismo, el heterosexismo, lo que hace a las personas vulnerables. Una no es vulnerable porque es mujer, una es vulnerabilizada porque es mujer. Son dos cosas bien distintas. No es que tenemos un gen de menos y alguna estupidez de esas que nos hace menos fuertes. No es verdad. Las mujeres somos muy fuertes. Pero también es verdad que tenemos desventajas sociales. Y es contra esas desventajas que nosotras vamos. ¿No es cierto, chicas?
Pueden hablar, chicas, ¿saben? Tienen los micrófonos para hablar. La única que no tiene el micrófono es Marianita, que la dejamos ahí sin micrófono. ¿Qué voy a agregar a esto, sinceramente? ¿Viste lo que es? ¿Viste que ya llega un momento que no podés hacer más nada? Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a profundizar el tema del aborto porque, bueno, acá hay muchos compañeros y compañeras que no tienen esa claridad del tema del aborto y piensan de que si legalizan el aborto vamos a ir todas como locas a abortar. Claro, porque en masa vamos yo a ir. solamente creo que avisar que mi hobby los fines de semana es abortar, pasar por el proceso. La verdad es que yo espero el fin de semana. De aborto, sí, no esperaba sentarme a leer un libro, poder leer algo. No sacan que el aborto es legal, no obligatorio. Claro, esa sí, es la sí. parte que la no, verdad que no mi estaríamos última entendiendo. expresión del fin de semana, yo no puedo tener una joda de fin de semana si no aborto. Vamos a un tema musical y volvemos. Bueno, acá volvemos con la otra historia del último bloque, ponele, de esta semana de las mujeres, que no termina hoy porque mañana tenemos a compañeras que vienen a contarnos el post-marcha, cómo lo vivieron y qué iba a pasar hoy a la tarde. Y bueno, nada, tenerlo así todo bastante fresquito y de voces compañeras y mujeres. Obviamente no vamos a aceptar hombres mañana. Bueno, estábamos ahí hablando un poco del tema del patriarcado, de qué es lo que es, y nos había quedado en el tintero el tema del aborto. Porque hay muchas compañeras y compañeros que no se escuchan y que todavía no entienden el tema del aborto y piensan de que si legalizan el aborto vamos a salir todas como locas a abortar todos los fines de semana, como decía Marianita, que va a estar re bueno, en vez de ir a comer un asado con la chica, ir a abortar. Como si fuera tan lindo para nosotras. Porque realmente no es algo muy lindo para las mujeres ir a abortar. Es un trauma, es traumante la situación porque obviamente es ilegal, es en un lugar donde no es algo que puedas entrar tranquila como si fueras a entrar a cualquier hospital público, sino que es algo que está obviamente es ilegal, entonces está como más tapado, como que tiene que ir todo en silencio, como que nadie se entere porque si no te van a decir o te van a hacer o sos asesina o sos todas las cosas que nos están diciendo constantemente por Facebook y por todas las. Yo el otro día estuve tuiteando cuando estuvo la compañera Helen obviamente. El otro día estuve tuiteando cuando estuvo la compañera Helen en Séptimo Día y toda la semana me estuvieron matando por Twitter diciendo de que si mi cuerpo es mío, cerrar las piernas y dejar de hacer cosas que no tenés que hacer para no andar matando a niños. Ale, vos que tenés más o menos claro el tema del aborto. ¿El aborto matamos personas? Esa es una discusión, la discusión relativa al origen de la vida es una discusión inacabable. Y es una discusión en la que me parece que la ley, porque lo que nosotras estamos pidiendo es una ley. No estamos pidiendo que el Congreso de la Nación resuelva el dilema filosófico de la vida. Realmente no. Es un dilema que implica, por una parte, la biología, ¿no es cierto? La vida definida desde el campo de la biología. La vida definida desde el campo de la filosofía. Ahí hay un debate inacabable. La vida definida desde el campo de la teología, que es una discusión reservada a aquellas personas que tienen fe. Y aún en ese caso, digamos, está Católicas por el Derecho a Decidir, sobre la cual vale la pena conversar un poco. Yo creo que desde el punto de vista legal, esa persona, si es que de esa manera deciden llamarle, no tiene existencia legal. Ese es el asunto. Desde el punto de vista legal, yo creo que legislar el derecho al aborto tiene que ver con terminar de clarificar algo que está en el Código Penal argentino desde 1921. El artículo 85 y el 86 indican bajo qué condiciones se puede o no practicar un aborto a una mujer
Y el fallo de 2012 clarifica aún más las cosas. Nuestro proyecto de ley, que digamos entrará en debate, debería haber entrado hoy, pero entrará en debate en el Congreso de la Nación, establece bajo qué condiciones una mujer puede realizarse un aborto. El debate relativo a la vida me parece que es un debate que difícilmente nos conduzca en alguna dirección propositiva. O sea, nosotras no queremos dilucidar ese asunto porque me parece que no corresponde, sino que lo que estamos pidiendo es un derecho que, por otra parte, si lo pensamos un poquito, digamos, existe en la Argentina desde 1921, lo que pasa es que existen también una serie de corporaciones, la Iglesia Católica, los médicos, los abogados, y así siguiendo, que impiden, porque el aborto en realidad es un negocio maravilloso. O sea, ¿cuánto cuesta un aborto hoy? Actualmente 1.000 pesos. Sí. Y el misoprostol está en arriba de los 3.500. El misoprostol, ya que estamos hablando Pero, de todo un poco, ¿dónde sale a 3.500? Porque acá en Mendoza no está. El misoprostol en Mendoza está restringida la venta del misoprostol. Hasta el año 2015 estaba encubierto, digamos, bajo los precios cuidados de alguna manera, y obviamente se podía conseguir mediante las socorristas, o si alguien tenía algún contacto de algún médico que pudiera acompañar la compra con una receta, se podía conseguir a 250 pesos aproximadamente. Con la llegada del nuevo gobierno y tantos cambios económicos, ¿no?, y ideológicos también, el misoprostol se restringió aún más la venta. Más que nada, acá, tenemos el ejemplo de acá en Mendoza, ya es casi imposible para las compañeras socorristas conseguirlo. Es un trabajo que hacen, pero impresionante. Y está arriba de los 3.500 pesos con suerte. Con suerte, si no, sale 5.000, obviamente clandestino, y si conseguís el medicamento correcto y no un medicamento, ¿cómo se dice? Claro, que sea como una imitación, digamos, Sí. que ni siquiera es el real y ni siquiera logra los efectos deseados. Este tema del misoprostol es un tema muy importante para la provincia de Mendoza, porque existe desde 2009 una ley que prohíbe la circulación del misoprostol por fuera de los hospitales públicos. Que la hizo un gobernador del Opus Dei, que se llama Raconto, la hizo y lo penó de que no tiene que estar en ninguna farmacia de venta libre ni nada por el estilo, y solamente en los hospitales. Sí. Bajo receta, y solamente los médicos pueden tenerla. Eso me parece que es muy importante, porque en realidad, a ver, la legalización del aborto no obliga a nadie a abortar. Esa es la primera cuestión que tenemos que decir. O sea, quien no está de acuerdo con el derecho al aborto puede tranquilamente no practicarse un aborto, pero la realidad real es que en la Argentina, cada 2 nacidos vivos hay un aborto y un poco más en términos estadísticos, ¿no es cierto? Más de un aborto por día. Entonces, se practican una cantidad enorme de abortos, el número de abortos practicados diariamente no ha disminuido. Lo que sí ha disminuido es la cantidad de muertes maternas, eso sí, o de muertes gestacionales, como prefiero llamarles yo, porque en realidad cuando una mujer muere a causa de un aborto es precisamente porque no quería ser madre. Y decirle muerte materna me parece que es un tanto problemático. Sí gestacional, porque es eso lo que causó la muerte de la mujer. Entonces, a mí me parece que toda esta discusión sobre las jerarquías de la vida son discusiones teológicas. A mí me parece perfecto que en sus iglesias hablen de lo que les dé la gana, pero en la sociedad civil no corresponde. O sea, porque habemos en la sociedad civil personas que tienen otras creencias, y además habemos personas lisa y llanamente ateas. Exactamente. Para darle un marco un poco más explicativo, porque quizás nosotras hablamos teniendo un conocimiento ya previo y una opinión formada. Estaría bueno hablar de que, como decías vos, Ali,
el tema del aborto tiene que ser tratado como un tema de salud pública y no como un tema de moral o de religión en un primer momento. Seguido de eso, hay que aclarar que el misoprostol es una de las pastillas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para un aborto totalmente seguro. En ese marco, sabiendo que es un tema de salud pública, hay que hablarlo desde ese lugar y no empezar a hacer una cuestión de si está bien o si está mal que las mujeres aborten. Las mujeres abortan desde siempre, lo hacen siendo legal o no, o sea, lo hacen ya desde que está prohibido y desde siempre. Entonces hay que empezar a plantearnos que si se hace desde siempre, si se hace clandestinamente aproximadamente 500.000 abortos por año, lo que está en juego es la vida de la persona que quiere abortar y que va a abortar por más que la ley se lo prohíba. Entonces, ponernos en el papel de moralistas y de buscar proteger una vida que ni siquiera sabemos con certeza si es o sea, desde nuestra postura en realidad, o por lo menos lo que yo creo, es que hasta las 12 semanas, como se sabe, el embrión no tiene un sistema nervioso central desarrollado, por ende no siente nada y es un simple conjunto de células como cualquier, o sea, como una eyaculación, por ejemplo, o sea, y hay que decirlo, hay que ponerlo en palabras, claro. Es un conjunto de una células. Menstruación. O una menstruación, es exactamente eso, es un conjunto de células. Sí, tiene vida, porque son células. Ahora, ese conjunto de células es más importante que una mujer que ya tiene una historia, que una mujer que tiene proyectos. Alguien tiene el poder moral de decir por qué la mujer puede o no puede abortar, solo si es por una violación. No, la mujer tiene que decidir sobre su propio cuerpo porque tiene proyectos y porque no tiene que dar a nadie explicaciones de por qué toma esa decisión. Eso no tiene que estar en tela de juicio y no tiene que estar en ninguna ley. El proyecto de ley dice que, el que se está presentando ahora, que la mujer debe realizarse el aborto si así lo desea, es decir, y en el marco de la ley que tenemos en el Código Penal, esto me quedó desde una jornada que hicimos en la facultad con una abogada. El Código Penal dice que no es punible, no es que se puede abortar, sino que no es punible el aborto en casos de violación o de que corra riesgo la vida de la mujer. La vida de la mujer corre riesgo en cualquier embarazo. O la salud. Claro, que esté en peligro la salud de la mujer. La salud de la mujer está en peligro en cualquier embarazo, porque el embarazo es una situación de riesgo, cualquiera sea. Entonces, en ese marco, hasta el mismo Código Penal nos habilita a abortar en la situación que sea. También, perdón, ¿no? Hacer hincapié, lo hablábamos el otro día en una entrevista con algunas compañeras del Ni Una Menos, en que ya internacionalmente, inclusive de la Organización Mundial de la Salud, habla de salud en un sentido integral. ¿Y qué quiere decir esto? Que no es solo físico, donde ya estaríamos en una situación de riesgo cualquier mujer gestante, sino que también psíquico. Y la salud también es psíquica, y entonces en ese sentido también me parece a mí en una interpretación literal, ya que vamos a hacer interpretaciones literales de la norma y durante años estuvieron pidiendo la libertad de expresión. Bueno, nosotros ejercemos nuestra libertad de expresión de decir que entendemos de la interpretación literal del Código Penal que la salud también es psicológica. Y entonces desde ese contexto es muy interesante plantear de que de hecho lo que se está pidiendo es que se reglamente cómo aplicarlo de manera pública y cómo terminar con un negociado, porque verdaderamente, pensemos, ¿quién puede conseguir 20.000 pesos hoy para realizar algo clandestino, más o menos? Y si no, o 5, o a qué situaciones se las expone a las mujeres. Digo, es todo un tema, y si nos vamos a poner, yo leía los otros días, con el tema esto de las células, a mí me encanta, lo más lo plantea la Sol, porque digo, se pueden hacer experimentos en las células para las fertilizaciones asistidas, y para eso son solo células. Ahora, si la mujer quiere decidir sobre su proyecto de vida, es una vida. ¿Qué onda? O sea, para un proyecto, para investigar, vamos a tratar sobre humanos, hacemos investigaciones sobre humanos, y para el otro, no son humanos.
no nos ponemos de acuerdo. Todos esos niños congelados en los bancos de fertilización Que si dejas de asistida. pagar, o sea, Claro, directamente, se si tira dejas del de niño. pagar, Si ya no dejas es de un niño. pagar, Claro, cometen claro. genocidio. Sí, Pero el dinero es totalmente. más valioso que la vida. Por otra parte, la mayor parte de estas personas están a favor de la mano dura. Eso es lo realmente increíble, que estas personas que se ven tan sensibles respecto de mórulas, porque en realidad se trata de mórulas, de agrupaciones celulares, estas personas tan sensibles ante la mórula pidan la disminución de la edad de punibilidad de cualquier delito, entre comillas, delito. O sea, a mí verdaderamente esa misma gente que ha abogado por el derecho, digamos, en contra del derecho de las personas a ser encarceladas, sea cual fuere el delito que cometieren, esas personas que están a favor de la pena de muerte en muchos casos, son las mismas que están en contra del aborto. La verdad es que de lo que se trata es de una cosa muy sencilla, del poco valor que para estas personas patriarcales, misóginas y machistas tiene la vida de las mujeres. Una sola cosita sobre la Iglesia Católica que me parece que vale la pena traer a colación. O sea, la Iglesia Católica que se rasga las vestiduras, ¿no es cierto?, en relación con el tema del aborto, en primer lugar, no siempre consideró que el aborto fuera un pecado, porque también esta es una cuestión a aclarar. Una cosa son los pecados y otra cosa son los derechos. Son cosas bien distintas. Los pecados son para la gente que cree, que profesa esa religión. Los derechos son para la ciudadanía. En primer lugar, Santo Tomás sostenía la doctrina de la hominización tardía. Es decir, desde el punto de vista de Santo Tomás, la vida advenía en el 4º mes de gestación. Porque el alma entraba al cuerpo. Exactamente, es que ese es el Porque punto, el alma entraba al cuerpo, entonces hasta ese momento se podía abortar sin ningún problema. La Iglesia Católica ha tenido ideas diferentes respecto del aborto a lo largo de la historia. Y precisamente eso es lo que cuestiona a Católicas por el Derecho a Decidir. O sea, cuestionan las interpretaciones misóginas de las Sagradas Escrituras, en el caso de quienes son católicas piensan que esas escrituras son sagradas, y defienden a partir de su convicción católica el derecho a abortar. Y a mí me parece que el debate por el derecho al aborto es un debate político, no es un debate sobre cuestiones ontológicas. Es un debate político sobre los derechos de las mujeres y es una deuda de la democracia. Es decir, nosotras tenemos derecho como ciudadanas a, de manera autónoma, decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Y eso me parece que es. He escuchado muchas personas que no tienen problema porque hablan como que no les importa si el aborto es legal, pero no quieren que sea gratuito porque van a pagar, entre comillas, asesinatos con sus impuestos. A esas personas me gustaría contarles que les están pagando el sueldo a los curas, que están pagando los sueldos de los curas de las iglesias católicas, curas pederastas. Esas personas me gustaría contarles que pagan los sueldos de los curas abusadores del próbolo y de muchos otros que no conocemos, curas pederastas, protegidos por el Vaticano. En ese marco, la moral, entonces, podríamos replanteárnosla y ver si en realidad lo que no quieren es usar sus impuestos para pagar algo que está mal moralmente, o si lo que en realidad no les importa es que se muera una persona. Además, digo, apelar a este concepto de los impuestos. Yo también aporto impuestos. Digo, si vamos a discutir cuál es la esencia del Estado, los filósofos y los juristas y que eso al día de hoy todavía no lo terminan de discutir. Entonces, ¿cómo vamos a pretender nosotros saldar esa discusión humildemente? Yo me siento muy humilde frente a la discusión histórica de la humanidad, de qué es el Estado, pero hay una suerte de, o al menos yo entiendo el Estado como un conjunto de personas que se organizan en un determinado territorio. Digo, y después vamos a poder ver, eso es una noción, veámosla desde lo que te enseñan en el colegio, que te dicen qué es eso. Después lo podemos problematizar de otra manera. Digo, si yo aporto a un fondo común, tengo tanto derecho como la otra persona que aportó a ese fondo común
a decidir qué hago con eso. Entonces, ellos no quieren que sus impuestos sean utilizados para una cuestión que entendemos, al menos yo, otra, de salud pública. Bueno, yo no quiero que mis impuestos sean utilizados, por ejemplo, para bancar la estadía de Chocolás en su casita. Digo, me parece. Pero por eso no, porque eso es del Estado y bueno, son decisiones judiciales. Esa no se lo considera genocida tampoco. Claro, entonces yo no... Esa es una decisión judicial que no depende de lo que yo aporto, pero lo que vos aportas respecto a mi vida sí depende. Digo, esta contradicción continua con falta de lógica o una lógica con la cual quizás no acuerdo, es para problematizar, y estas contradicciones que tenemos, decir, bueno, pongámonos de acuerdo con un discurso. Digo, me parece a mí, ¿no? Seguimos charlando el tema del aborto. Que además es entender esto, nosotras llevamos al aborto, pero previamente nosotras planteamos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto para no morir. Digo, ¿y todo el proceso previo? ¿Dónde nos quedamos? Porque si decimos que no queremos que aborten, pero no le dejamos que haga educación sexual integral en los colegios, integral y laica, y después los mandás a cuidarse, ¿qué onda con eso? Yo no, la verdad que ahí, cuando ya empiezan ahí, tengo que respirar profundo para poder seguir conversando. Y haces bien en respirar profundo, porque en realidad si hay algo que ha caracterizado, que caracteriza en general, en el caso de Mendoza, a todos los pasos previos, es decir, educación sexual integral desde la perspectiva de género, como dice la ley 26150. Es decir, que no se aplica y que para aplicarla en esta provincia hemos tenido una cantidad enorme de conflictos y batallas. ¿Qué pasa con todo, con el desarme del Programa Nacional de Educación Sexual? Me pregunto yo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva? ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué está pasando con los anticonceptivos? ¿Qué está pasando cuando la corporación médica se niega y deja que los anticonceptivos se venzan, ¿no es cierto? Y no hacen lo que deberían hacer. De que cuando vas a un centro de salud y vas a buscarle unas pastillas anticonceptivas, te digan, no, pero tenés que hablar con la ginecóloga porque acá no. Vas a buscar preservativos y te dicen, no, pero vos ¿cuántos años tenés? ¿Y tu mamá sabe que vas a venís a buscar esto? A mí me pasó con mi última hija, tiene 9 años, como decía hace un rato. Yo pedí a mi ginecólogo que me hiciera la ligadura de trompas, una ley por la cual ya está hace muchos años. Hace muchos años, así es. Te estoy hablando de hace 9 años, yo estaba embarazada, estaba a punto de tener, y yo le dije, como sé que es mucho más fácil hacerlo en el mismo parto, le dije, yo quiero hacerme la ligadura de trompa. Me dijo, no, vos sos muy joven, sos sana, imagínate si querés hacer otra pareja y querés tener otro hijo, yo no quiero más hijos. No, vamos a probar con otro método anticonceptivo, pero no, la ligadura de trompas no. Me mandaron a la psicóloga, a la psiquiatra, y les dije, yo me quiero ligar las trompas, y no me las ligaron, porque era joven, porque era muy sana, y porque solamente tenía 3 hijos. O sea, tengo que tener, ¿cuántos? ¿15 hijos para que me digan que sí? ¿O 15 abortos para que me digan que sí? ¿O tengo que tener algún problema de salud? Mira, Ani, las condiciones bajo las cuales se aprobó en esta provincia la ley de ligadura tubaria fueron verdaderamente dramáticas, trágicas. Una mujer que tuvo 7 hijos. El caso de Jessica fue un caso que nosotras, digamos, que acompañamos porque ella había pedido antes del embarazo de su último hijo que le hicieran una ligadura tubaria y los argumentos fueron exactamente los mismos. Es decir, la ley se hizo porque se habían violado sistemáticamente los derechos de Jessica. Y cuando vos fuiste a pedirlo un montón de años después que se cumpliera con la ley, repiten los argumentos exactamente iguales, que fueron una violación de derechos antes de que existiera la ley positiva. Exactamente.
verdaderamente este tipo de cosas son cuestiones que a mí me preocupan muchísimo, porque nosotras, la lucha por la ley, por la 26150, por la ley de educación sexual integral, fue una lucha larguísima, donde tuvimos que escuchar sobre la importancia de la familia y sobre que queríamos por poco pervertir criaturas. Mientras tanto, ese mismo Estado se desresponsabiliza en casos como el caso Próbolo. Exactamente. Y revictimiza a las víctimas, porque esas criaturas son víctimas. Entonces, y sus familias. Entonces, verdaderamente yo no entiendo cómo funciona esto. Es decir, se conquista una ley después de batallas arduas, porque fueron batallas durísimas por la ley de educación sexual integral. Se logra que haya un programa adecuado, se gastan dineros públicos en la elaboración de un material valiosísimo que se hizo durante la gestión anterior. Y ahora resulta que no solamente se desarma el programa, no se reparte el material, no se realiza educación sexual integral, y resulta que tenemos problemas cuando discutimos la cuestión del aborto y nos dicen, no, es que en realidad las mujeres no están educadas, es que en realidad las mujeres no usan anticonceptivos. ¿Cómo es? ¿Qué pasa que los anticonceptivos son solo para mujeres, no? Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué solo las mujeres somos responsables del cuidado de nuestras capacidades reproductivas? Y el tema también del varón, de que cuando una mujer le plantea el tema de la vasectomía, del tema de que, ay, me va a sacar lo macho que soy y no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro. No, papi, te juro que es mucho más fácil lo tuyo que todas las cosas que tengo que hacer yo con mi cuerpo. O sea, te juro que yo nací sufriendo con mi cuerpo y me voy a morir sufriendo con mi cuerpo. Y lo único que te estoy pidiendo es algo para que me cuides y que no tengamos esta situación de que todo el tiempo tengo que estar violentándome con anticonceptivos que me matan el hígado, porque si tomo pastillas me matan el hígado, si me pongo la inyección, a mí personalmente me pierdo muchísima sangre, por ende no lo puedo tener, el DIU se me cae, la ligadura no me la quieren hacer. O sea, a ver, ¿por qué tengo que pasar yo por todo esto si vos con una cosa muy simple podés solucionarme el tema? Bueno, Anita, lo que pasa es que eso responde a lo que nosotras decimos las normas heteropatriarcales, y para decirlo en criollo, responde al lugar que se le ha dado a la mujer históricamente como reproductora. Entonces nosotros somos una maquinita de reproducir, una gestadora con amor, como leímos el otro día en un folleto que habían puesto en la facultad, sí, no les puedo imaginar. Gestadora con amor. Con amor. No, incubadora amorosa. Ah, bueno, pará. Sí. Pará. Ahora te la muestro. Bueno, responde a ese lugar de incubadoras amorosas que nosotras somos, que se nos ha dado históricamente. Digo, desde el derecho romano, vos estudiás el derecho romano y el pater familias decidía qué hacer con la mujer. Si bien la mujer para dentro de la casa era la que conocía, porque era su rol ver que los hijos hicieran esto, aquello, bla, 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 era el hombre el que se hacía cargo de las actividades públicas. Eso hoy en día, las mujeres hemos tenido una serie de conquistas, pero seguimos sin poder interrumpir, y una de las grandes luchas que se da es que de repente estas situaciones de violencia familiares, estas situaciones donde la mujer sigue siendo la única que se hace cargo de cuidar a los enfermos de la familia, sigue siendo la única que se pide licencia cuando los niños se enferman, sigue siendo la que tiene que abandonar los estudios cuando se decide tener familia, la que abandona su proyecto de vida. Esta es la lucha cuando decimos las normas heteropatriarcales o heteronormativas. El criollo es que somos nosotras las que dejamos de trabajar. Ay, chicas, me acabo de dar cuenta de algo. ¿Qué? Me acabo de dar cuenta de algo, chicas. ¿De qué? Soy feminista, qué terrible. Vamos, Anita, lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Que finalmente habemos una feminista más. Bueno, nada, y la violencia, volviendo al punto de lo que vos planteabas, esta cuestión de violentarse a una misma, además de sin ir a lo que nos podríamos estar horas hablando de cómo a la mujer no se le permite vivir su propia sexualidad.
Entonces, Ay, no podemos decir que nos masturbamos, no podemos decir que La gozamos, masturbación femenina no es podemos un decir que gozamos, pecado. no nos conocemos nuestra propia vagina, no Clítoris. conocemos nuestro clítoris, no sabemos para qué sirve. Todo le da miedo esa palabra, ¿viste? Clítoris, exactamente. No podemos decir que el varón tiene o sea, que hace que realmente no gozamos con el varón porque el varón lo hizo mal, porque no me gustó, porque ¿cómo le vas a decir al hombre que no te gustó? ¿Por qué? ¿Por qué, flaco? ¿Sabes qué? y que la relación sexual suele terminar cuando el hombre acaba, y después si nosotras... Claro, che, acá estoy, Arreglátela. acá estoy, bancame un ratito porque estoy acá. El tema, bueno, mañana vamos a hablar con las chicas de Sexuama el tema del goce de la mujer. Pero ese es el tema, de que nosotros todavía seguimos pensando en que tenemos que seguir laburando, de que los pibes estaban en la escuela, de que si estamos en la casa que no nos escuchan los pibes, que esto, que, a ver, y tenemos la cabeza en otro lado, y los tipos bombean, asquerosamente lo puedo decir, bombean 2 minutos, y nosotros todavía estamos pensando en otra cosa. Y se dan vuelta y vos lo mirás diciendo, pero a ver, yo también estaba en esto, te lo juro. Yo soy parte de esto. Acá estoy, pensá en mí 2 minutos, porque realmente lo mío también vale. Bueno, chicas, la verdad que me ha encantado estar con ustedes, nos hemos recontrapasado, pero la verdad que no podía dejar de seguir esta conversación porque es muy rica en un montón de cosas y que está bueno que le aclaremos también a la audiencia todo esto, que realmente hay mucha gente que no lo tenía claro, y ojalá que después de todo esto que hemos hablado hoy y que hemos hablado durante toda esta semana, puedan empezar a tener claro de que somos nosotras y estamos acá y nos vamos a quedar mucho tiempo más. ¿Podemos agregar algo? Decime lo que quieras. Nada, que obviamente están todas las compañeras invitadas a marchar hoy a las 6 de la tarde. Salimos desde la Subsecretaría de Trabajo. La idea es visibilizar la situación de violencia de género que están viviendo las compañeras ahí, que no solo la han tenido, que la sufren a diario, sino que siguen teniendo como jefe a su violentador, Alejandro Jofré. Salimos desde ahí y vamos a pasar por una serie de lugares que nos parecen a nosotras importantes con reclamos puntuales, como es pasar por una iglesia, con todo lo que ha sido el caso Próbolo en Mendoza, pasar por la legislatura, porque son los legisladores los representantes en teoría del pueblo y nosotras somos el pueblo. Entonces esperamos respuestas concretas y llegar a Casa de Gobierno, porque las acciones en derecho uno puede acción por acción o acción por omisión, porque no hacer es una decisión, es la decisión de no hacer. Y Cornejo está tomando la decisión de no hacer. Respecto de los compañeros hombres, hay una gran discusión en las redes. Quisiéramos invitarlos a que colaboren primero con las compañeras en las casas, con sus compañeras de vida, con sus compañeras de trabajo, con sus amigas, si las pueden cubrir en los trabajos, cuidar a los niños, reemplazarlas en las tareas que le tocan a diario para que las compañeras puedan tomar las calles y reclamar por sus derechos. Y si no hay nada de eso para hacer, bueno, son más que bienvenidos a luchar con nosotras por una sociedad más equitativa y un poco más justa. Bueno, yo quería agregar también y denunciar el rechazo que le hacemos al protocolo de la detención para el colectivo trans. Ahora, también decir que el colectivo trans y travestis, un dato de expectativa más o menos de vida es de 35 años y que el 90% de las chicas trans en la Argentina han ejercido o todavía ejercen la prostitución. Así que exigimos un cupo laboral trans ahora y también el rechazo a lo que al registro de el colectivo de LGBTI. O sea, no sé si lo dije bien, pero bueno, también hacer un rechazo a eso. Eso quería agregar también. ¿Solcito? Para que les explote la cabeza, los hombres trans también abortan. También abortan. Porque tienen útero. Y también son parte de esta lucha. Y bueno, nada. Que sepan las mujeres que el feminismo no es para personas que estemos en la facultad, personas que estemos, que seamos estudiadas o lo que sea. El feminismo es de todas. El feminismo es transversal a los partidos políticos.
es transversal a las ideologías y el feminismo es de todas, porque todas en algún momento de nuestra vida sufrimos opresión y en el momento en el que empezamos a caer en eso, nos damos cuenta de que no somos enemigas, no somos feminazis, somos compañeras y luchamos por los derechos de todas. Bueno, te dejé para el último porque sé que tenés un montón de cosas para decir. Alejandra Ciriza. Y yo creo que yo me congratulo de que las feministas tengamos tanta descendencia. Eso me hace muy feliz. Es decir, que antes, cuando hace unos años, cuando nosotras empezamos acá en Mendoza a organizar una colectiva feminista, que fue una de las primeras colectivas feministas que existió, que fue las Juanas y las otras, en el año 2001, éramos pocas, muy poquitas. Ahora, en cambio, las feministas florecen, digamos, y son como la chipica. Y como la chipica, nos vamos a extender. Bueno, muchas gracias y obviamente todos invitados esta tarde a las 6 de la tarde en Rondó y San Martín para marchar, porque hoy y siempre las calles van a temblar cuando las mujeres marchemos. Nos vemos hasta mañana y esperemos que sea multitudinaria y que tengamos un récord de personas, de mujeres y hombres y todes en las calles de Mendoza hoy a la tarde. Un beso. Hasta luego. Transmite para toda la patria grande FM Ágora, la frecuencia militante. Entra a Google Play y baja nuestra aplicación FM Ágora. Seguinos en Facebook, Frecuencia Militante. En Twitter, @FM Ágora OK, o en nuestra web fmagora.com.